Continuamos en la mañana, 8:25 minutitos. Tenemos visita en el estudio. ¿Cómo le va, ingeniero que está Mila? ¿Cómo está? Pero muy bien. Buen día. Muy bien. ¿Tanto tiempo? Pero sí, muchas gracias por invitarme, Juan. ¿Cómo viene la cosa? Pero antes que nada, porque vamos a hablar de todo un poco. ¿Me hace ruido el micrófono, Rodolfo, no? Vamos a hablar de todo un poco, pero ¿qué pasó con el IPT? Mirá, el IPT es un instituto, como dice el nombre, Instituto Provincial del Tabaco, en el cual depende muchísimo de Nación. Ajá. Y muy poquito de provincia, o sea, depende, te diría, un 95% de fondos que viene del Fondo Especial del Tabaco, y después viene parte muy poca del gobierno provincial. ¿Qué ocurrió cuando nosotros estábamos ahí? Yo estuve 8 años, ¿no? Sí. en el IPT, y lo que ocurrió fue lo siguiente. La producción de tabaco de acá de la provincia se viene para abajo, se vino para abajo. Entonces el fondo especial se maneja en dos sentidos, uno se llama el 80 y otro el 20. Eso que para que la gente entienda, del 100% que se recauda, vos cuando compras un atado de cigarrillo, el 7% va a un fondo especial, que es el fondo especial del tabaco. De ese 7%, el 80% va al productor y el 20% va al a obra de infraestructura, para el productor. ¿Qué ocurre? Y eso también depende del tipo de tabaco que hace y el tipo de tabaco que se vende en la Argentina. Acá el tabaco criollo correntino se dejó prácticamente de consumir, se exporta todo y se produce muy poco con respecto al Virginia y al Burley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese 80, en otra provincia, vamos a suponer que nosotros acá a Corrientes le manden 100 por el 20, por el 20%, a Salta le mandan 100 también. ¿Entendés? Y producen muchísimo más que nosotros, y Misiones producen muchísimo más que nosotros también, y Catamarca, y bueno, nosotros somos los que menos producen. Entonces, bueno, está el Chaco también. Entonces a ellos no le preocupa el 20, o sea, no le preocupa la plata como para ahora en infraestructura, que es muchísima plata, pero sí le importa el 80 porque es donde ellos recaudan mucha guita. ¿Qué ocurre? Acá es al revés, como producimos poco, esos 100 pesos influyen mucho en la recaudación que viene acá. Y ese 100 pesos era funcionamiento IPT y obra de infraestructura. Eso está por ley. Pero ¿qué pasa? Siempre se hizo artilugio para darle la plata al productor, entonces por eso se hacía, bueno, el plan Arada, se hacía, la misma obra social se mantiene con ese 20. Yo hablaba con los funcionarios nacionales y te digo que nadie le quería poner el cascabel al gato, pero en realidad la obra social, por ejemplo, tendría que ser del 80. Habría que sacar del otro lado la plata. ¿Por qué? Porque va directamente al productor. De una u otra manera va al productor. Y bueno, ¿y qué ocurrió? Cada vez se producía menos, se empezó el tironeo y después vino un tema político, esa es la verdad. Yo, por ejemplo, en los primeros 4 años siempre ocurrió eso, que había un tironeo político, pero yo me iba a hablar con el gobernador, que en ese momento era Ricardo Colombi, y él automáticamente levantaba el tubo, hablaba con el ministro, hablaba con el secretario, y bueno, puenteaba todo en el sentido, todo lo que sea la parte del FED, ¿no es cierto? Y se solucionaban los problemas. Y ahí había veces que ni así, había veces que, es más, los mismos funcionarios del PRAT, se llama, que es donde están toda la parte de tabaco, nos decían, mirá que mire Vila que no le vamos a mandar los fondos. ¿Pero por qué? Teníamos todos los papeles y siempre te van pidiendo, ¿viste? Documentos, siempre, y cada vez que vos le mandabas un documento, 15 días, 20 días, pero ¿por qué? Esperaban las elecciones. Se terminaban las elecciones, domingo, qué sé yo, 10 de agosto, el 11 de agosto estaba la plata, por arte de magia. Ya no te pedía más ni un papel, no pasaba nada, ya estaba la plata. Claro, o sea, era un desgaste permanente y me querían hacer desgaste a mí. Claro, cuando usted dice político, ingeniero, es porque, o sea, Nación con la provincia. Exactamente, Nación y provincia. Y después estaba... Porque, claro, ahí va, ¿no? Porque primero estaba en Nación con provincia, el Chicote, ¿no? Porque y ahí no era tanto, era una provincia radical, pero después teníamos unos personajes locales, digo, provinciales, que también iban allá y hacían de la suya. Pero por supuesto, mirá, te digo más, yo cuando en la época
de Cristina, que en ese momento estaba Levet, me acuerdo que era viceministro, secretario, ¿no? Pero tenía un cargo altísimo, era segundo o tercero en el rango de poder en el ministerio. Jamás me dejó de cumplir. Es más, acá se trajo un montón de plata para, me acuerdo, de subsidio que era para un problema que hubo con los tabacaleros, propiamente dicho, y con también los horticultores. Ajá. Se trajo toda la zona de Santa Lucía, pero mucha plata, ¿eh? En ese momento era como 5 millones de pesos, era no sé cuánto hoy, pero era mucha plata. Pero tenían otro código. Después, ¿qué pasó? Eso estábamos hablando toda la época de Ricardo. Después vino la época de Valdés, de Gustavo Valdés. Que estamos hablando de 8 años atrás. 8 años atrás. En el cual yo le explicaba a Gustavo todo el tema, porque por ahí él capaz que no sabía, pero siempre hablábamos, porque éramos muy amigos, éramos compinches, entonces siempre él como que estaba al tanto. Pero la verdad que a mí en ese momento me decepcionó, porque yo no sé, o no le importaba, o no quería, o no sé qué pasaba, pero jamás él levantó el tubo, por ejemplo, con Nación, y como hacía Ricardo delante mío, Ricardo delante mío levantaba el tubo y hablaba. Directamente habla del gobernador de la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, quiero hablar con fulano, y listo. O sea que siempre, Cristian, noté que Ricardo siempre estuvo muy comprometido con el sector rural. Sí, muy comprometido, además. Con todo tipo de productores, digo, no solo tabacaleros. No, con todos los productores, es más, el Fondo de Desarrollo Rural, lo creó Ricardo Colombi. Claro. Y con eso, en su última gestión, hizo más de 8.000 kilómetros de ripio. Decime cuánto se hizo ahora. 8.000 kilómetros estamos hablando de ripio. ¿Por qué? Porque piensan los productores, y esa plata que el productor pone hoy en impuesto va a un fondo de desarrollo propiamente dicho, se llama Fondo de Desarrollo Rural, en el cual se va ahora de infraestructura, una parte para sanidad animal y vegetal, y lo otro es directamente para ahora infraestructura. Estamos hablando de ripio, estamos hablando de electrificación, estamos hablando de puentes, estamos hablando de alcantarilla, estamos hablando del plan agua, Juan Cruz. Sí. Nosotros en el plan agua hicimos, acá en Goya hicimos más de 2.500 perforaciones, en conjunto con el IPT. O llamar al revés, el IPT en conjunto con el gobierno. Pero en ese momento el ministro era Jorge Vara, y se hizo un convenio en el cual mandaba un montón de productos, o mandaba materiales y mandaba fondos, sobre todo materiales, para poder hacer los productores. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer, el gobierno no podía hacer perforaciones a un tipo que no era tabacalero, y era lógico, porque la plata era de los tabacaleros. Claro, sí se entiende. Pero, a ver, venía el vecino y me decía, ingeniero, yo también necesito el agua, que es cierto. Pero el tipo no era productor, ¿cómo le meten la nómina? Imposible. Entonces ahí era donde estaba actuando el gobierno de la provincia. ¿Entendés? Claro. Y así se trabajaba en forma conjunta. Eso después se perdió todo. Anda a preguntarle ahora al IPT si tiene algún plan agua. Anda a preguntarle si le aprueban el plan agua, anda a preguntarle si le aprueban el tema de sanidad. Nosotros trajimos un camión de última generación. Está tirado. Bueno, el camión... Está tirado, que yo lo publiqué inclusive la foto. Bueno, pero eso, por ejemplo, te digo más. Hoy está Alejandro Correa al frente del IPT. Alejandro no tiene absolutamente nada que ver. Es el que no aprueba esos planes, es el gremio. O sea, que no se dan cuenta el beneficio que tiene ese camión en irse a un lugar, por ejemplo, a cualquier lugar de acá de la zona, de que no tienen la posibilidad, o sí tienen la posibilidad, pero les queda mucho más cómodo que se vaya un camión con última generación, con todos los elementos necesarios. Claro, mirá, es un hospital móvil, era en realidad, porque hoy por hoy está tirado, abandonado. Es una lástima. Cuando una de las primeras veces que el camión se fue, me acuerdo, se fue acá a la primera sección, al cruce, viste que ahí se juntaba un montón de gente. Vos sabés que viene una chica con fiebre, él ha tenido 20 y pico años, yo justo me voy, ahí estábamos hablando con los médicos, todo aquello, y en ese momento Cardoso, era el médico, era el que le hacía la ecografía, le mandó urgente con una ambulancia que también se mandaba al hospital de Goya. Tenía el feto muerto. Y el médico me dijo, ojo, yo no conozco nada, pero el médico me dijo, esta chica en un día o dos se muere.
Le agarra una septicemia y se muere, porque ella se fue al control porque supuestamente no se movía el hijo, que bueno, si no se iba al hospital se moría. Entonces yo dije, salvando esta vida, ya está pagado el hospital. Claro. ¿O no es así? Sí. Salvando esta vida, ya está hecho el hospital. Otra cosa, me voy un día, nos vamos a la isla, porque me pide el ministro en ese momento de Mació, me pide para ir a la escuela del Guarapo, que no es la escuela que está ahora, sino era la anterior, la que se cayó. El que conoce va a saber cómo es. Y me dice, pero vamos a ir, no le avise nada, yo me quiero ir y llegarle, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Me acuerdo, llegó él, bajamos mi lancha y nos fuimos. Y bueno, y trajo un montón de cosas, qué sé yo, pizarrones, pizza, cuadernos, libros, pero de todo. Llenamos la lancha, nos fuimos los dos solos. Sí. Y llenamos la lancha de cosas. Y bueno, amarramos, nos bajamos y viste, todos miraban ahí, justo estaban en el recreo y todos miraban a ver quiénes éramos. Y la directora no podía creer que haya llegado el ministro a la isla de Goya, ¿entendés? Claro. Pero más que nada era para saber cómo, era poner el día miércoles, era para saber realmente cómo se le tenía a los chicos, porque ahí se les lleva los lunes y se le... La importancia, Cristian, del funcionario ir, digamos, de prepo, puede decir de una manera, a un lugar para ver cómo se trabaja y cuál es la realidad, sin intermediarios, porque ahí es donde está también el problema, ¿no? Si no es muy lindo, es como siempre decía Ricardo, a Vialidad le decía, yo no quiero ver el camino cuando voy a venir, yo quiero ver lindo, yo quiero el camino que esté lindo permanentemente, y es cierto, ¿entendés? Porque si no, cuando va a venir el gobernador, que saben que va a venir el gobernador, somos todos lindos, ¿entendés? Y después eso pasa como ahora cuando viene Gustavo, y bueno, cada vez que viene Gustavo vemos. Lamentablemente eso, ¿sabes por qué? Porque para mí lo que tiene que hacer el gobernador es también separarse un poco de su entorno político, como hace Ricardo. Vos fíjate que hay veces que él terminábamos a almorzar, por ejemplo, y supuestamente se iba al hotel. Nosotros, bueno, se fue al hotel. Y después nos enteramos que salía y estaba en la primera o estaba en la segunda o se fue a, no sé, una vez ocurrió eso acá, y eso la gente se va a acordar en la calle Entre Ríos. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, él salió en la camioneta a dar una vuelta para ver cómo estaba la ciudad. Sí, me acuerdo de eso. Y habíamos estado almorzando y era la siesta. Y le llegó este doctor, ¿cómo se llama? Que falleció después, lamentablemente, un... Zenón. Claro, vecino. Y él era medio el presidente ahí de la comisión del barrio. De la comisión del barrio. Y era en la calle, eso parece que parece que le agarró bombardeo. Como le agarró Estados Unidos ahora, un bombardeo. Bueno. Y le dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos, que esto. Al otro día, Juan Cruz, no es que pasó, al otro día hizo una comisión, él pidió, y le pidió en ese momento, era Ignacio Cela el intendente, que le haga una comisión, y estuvimos todos reunidos en la municipalidad para ver qué alternativa había, porque el problema ese es el piso. Sí, el suelo segundo. Me acuerdo que estuvo el Petizo Falcones, que ya falleció. Sí, Daniel. Estuvo conversando, viendo las posibilidades, y le dijo, bueno, déjenle, yo dentro de 10 días vengo, yo quiero que me hagan un estudio, yo lo mismo voy a mandar gente de Corriente, vamos a hacer un estudio a ver qué se hace. El doctor Zenón no podía creer en lo que estaba ocurriendo, y sin embargo, a los 6 meses se inauguró la calle. O a los 8 meses, pero se inauguró la calle y se terminó y hasta hoy sigue. Ahora, ingeniero, ¿por qué se perdió eso? Y eso se pierde cuando vos te rodeas de gente y vos te pones en un círculo y vos no tenés visión hacia afuera. Y eso yo le dije al gobernador actual. Yo le dije porque todos dicen, ingeniero, que Gustavo Valdés iba a ser la continuidad del proyecto de gobierno que tenía, la mirada de cómo gobernar que tenía Ricardo Colombi. Tal cual, y bueno, pero no pasó eso. Salió de la entraña de Ricardo, aprendió con Ricardo. Pero yo me di cuenta, Juan Cruz, a los 3 meses, te estamos hablando de marzo. Sí. Me acuerdo tuvimos un asado acá en Carolina, en la municipalidad que hizo el intendente en su momento para toda la gente, no me acuerdo que se festejaba.
Y después de eso estuvimos hablando. Y yo ahí ya me di cuenta de lo que le venían adulando y le venían diciendo. Entonces, y él, te digo, yo me consideraba muy amigo de él. Y ahí le dije, mira, Gustavo, no le escuche esto. Porque ahí ya Ricardo ya era feo, ya era petizo, gordo. Claro, empezó el problema interno. Empezó el problema, pero en marzo, estamos hablando, él asumió en junio, en diciembre. Claro. Y ya en marzo ya había ese problema. Entonces él me dijo en su momento, me dice, no, pero yo no me voy a pelear, no, y que no tenés que pelearte, vos lo tenés que hacer, hablar. Porque hay que hablar. Primero está el correntino. Primero está el correntino, porque si no la pelea ocurre esto. Claro. ¿Entendés? Y vos fijate lo que ocurre hoy acá, Juan Cruz. La cantidad de funcionarios que le deben, toda su vida le deben a Ricardo Colombia. Y hoy le desconocieron. Hoy le ven a Ricardo y parece que ven bicho. Y no es así. La vida no es así. Porque si a un tipo te ayuda, si a un tipo te ayudó en su momento, y vos saliste adelante, o trabajaste, progresaste políticamente, vos no naciste de un pimpollo. Si el tipo te ayudó en su momento, vos no le podés desconocer. Yo recuerdo que Ignacio Sela en Goya, yo recuerdo que él decía que, por ejemplo, esto internamente, ¿no? Decía en su equipo que la vez que él se mostraba con Ricardo Colombia en Goya crecía su imagen. Yo le dije eso, eso le dije a Ignacio. Además le mandó un mensaje, mandó un mensaje justamente. ¿Eso es real entonces? Yo le mandé un mensaje. Yo me acuerdo que aparte del equipo de Ignacio Sela en su momento, me decía, no, Ignacio quiere que venga, si es posible que venga todos los días Ricardo Colombia a Goya, porque cuando se mostraba Ignacio Sela con Ricardo Colombia acá en Goya, digamos, enaltecía su imagen. Mirá, ahí estaba Mazaro como intendente. Claro, sí. E Ignacio estaba como 20 puntos abajo. Sí, estábamos hablando de 2004, 2005. Sí, estábamos como 20 y pico puntos abajo. De ahí en adelante, Ricardo empezó a venir cada 10 días. Y eso me contó Ignacio a mí. Yo no estaba en política todavía, imagínate, estaba en el campo, en mi actividad privada. Y él un día me reconoció. No a mí solamente, sino que dijo públicamente, decía, ¿te acordás de cuando venía Ricardo? Cada vez que venía Ricardo aumentaba 2 puntos, y después le ganó creo que por 2 puntos, algo así. Sí, ahí, pero bueno. Pero le ganó. Claro. Bueno, yo eso es lo que no entiendo, ¿entendés? Por cómo no pueden hablar después, cómo no se puede solucionar el problema, porque después ocurren estas cosas. Quedan un montón de gente en el medio, Juan Cruz, que no tienen absolutamente nada que ver. Y estamos hablando de un montón de empleados municipales que hoy, por ejemplo, no pueden ni hablar de Ricardo porque le van a echar. Sí. Pero eso, ¿sabes qué? Toda esa gente le va a votar a Ricardo. Sí, porque inclusive, y esto lo digo públicamente, y yo en su momento yo se lo dije en privado a Mariano Almachea. Él hay un grupo de gente que chequea, por ejemplo, las redes sociales, que dice, a ver, el que trabaja en la Secretaría de Producción o el que está en Educación, a ver qué dice en redes sociales, qué comenta, a qué publicaciones da me gusta. A ese nivel de perversidad se llega, claro, ingeniero. Tal cual. Y yo creo que con Ricardo eso no pasaba. El seguimiento que hay hoy en día es impresionante. Pero como que hay un trabajo de inteligencia de qué hace el empleado municipal, a quién le sigue, con quién habla, a quién. Hay gente que, le digo que del mismo equipo, de manera normal, si yo con él tengo una relación ni buena ni mala, pero me dice, mira, a través de tercera persona me hacen llegar mi información porque tienen miedo. Y por supuesto, y porque le van a echar. Pero vos, en vez de tener ese problema, eso, ¿sabes lo que pasa? Eso es cuando vos, el problema de eso es que cuando vos, yo creo que vos te sentí, ¿cómo diría la palabra? Cuando vos no te sentís confiable. No es justamente la palabra esa, pero así. Sí. Entonces si vos te querés ganar al empleado municipal, bueno, le podés pagar un plus en negro 2 meses. Como se anunció ayer. 1 mes o 2 meses antes de las elecciones. Claro. Porque es como que le está tocando la oreja, como decir, bueno, mirá, y después de las elecciones vemos. Y no es así. Vos lo tenés que darle proyección a ese empleado municipal. Fíjate vos lo que hacía Ricardo. Ricardo en su momento, cuando ganó, dijo que él iba a seguir dando el 1% más por año de la coparticipación. A los municipios. A los municipios. Sí. A todos los colores políticos. A todos iguales. Porque confiaba en los intendentes, que está bien que sea así, por más que sea otro palo,
Vos tenés que confiar en el tipo que la gente le eligió. Y le da el poder, o le da los fondos, para que el tipo haga lo que la gente necesita. Porque si no, vos de corriente, ¿cómo hacés para saber todo? Imposible. Claro. Fíjate vos que si Ricardo ahora anunció de vuelta que cuando él asuma, que yo creo que va a ganar, él le va a dar el 1% de vuelta a cada uno de los municipios. ¿Sabes cuánto significa esa plata del 1% mensual? Te digo porque yo esto hablé con Enrique Bastorre, que está trabajando a full con Ricardo, por supuesto. Sí. Eso significa 100 millones de pesos. Yo quiero que vos te imagines lo que es, en un año estamos hablando de 1.200 millones de pesos, lo que significa si eso vos ponés en el bolsillo del trabajador municipal. ¿Vos crees que te va a calentar salir a mirar las redes sociales? ¿Te va a calentar? ¿Quién te gana? Sí. ¿Quién te gana, Juan? Sí. Y encima repartir la plata. No concentrar. ¿Qué pasó ahora? Ahora se concentró toda la plata. ¿Y a dónde se concentró? En Corrientes. O sea, estamos hablando mucho de federalismo, estamos hablando de un montón de cosas y sin embargo, por ahí criticamos al nivel nacional que concentra toda la plata en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Claro, sí, sí. Y resulta que nosotros hacemos lo mismo, concentramos la plata fuerte, concentramos en Corrientes Capital. Por ahí hay mucha gente que no conoce. La plaza de Corrientes quedó muy linda, la costanera quedó muy linda, que todo muy lindo, pero vos tenés prioridades. A ver, vos, salud, seguridad, educación, a ver la policía, a ver la educación, la escuela, Juan, andá y hablá con las empresas que abrieron la escuela. Yo conozco un montón de gente que abrió la escuela y que están... Después de cortar el pasto que se empezó en febrero o marzo, chau, olvídate. Claro. Aparte, yo decía el otro día acá que, por ejemplo, todos festejan, los proveedores de siempre, de todos los gobiernos festejan, por ejemplo, que se le entrega un patrullero a una comisaría. Está bueno eso, pero eso no es todo. ¿Y el sueldo? Claro, y a eso sumale que, por ejemplo, los comisarios, los oficiales compran de su bolsillo, por ejemplo, la rima de papel, la 4. Para imprimir la denuncia, para hacer, digamos, esta fiesta, como le llaman ellos, notamente judiciales. Para ir al otro extremo, vamos a suponer, podemos hacer un hospital. No te digo por el de Goya, bienvenido sea, y queda muy lindo y hay que reconocer que es así. Pero vos podés hacer un hospital de última generación. ¿Y si vos no tenés el médico? Claro. ¿De qué te sirve? O al que está recargado, digamos, y te pasa que, por ejemplo, te atiende en lugares... Porque si vos tenés 2 médicos, un médico te atiende 15 personas por día acá en Goya. Eso es así. Si vos tenés 2 médicos, se lo van a atender a 30 personas. Tal cual. El hospital se va a andar... Yo hablo con un montón de gente, a las 6 de la mañana, hacen cola de... Amanecen, ingeniero. Y bueno, eso es una... Y llega y le dice, mirá, ya no hay más turno. Está bien. Y ¿sabés que lo que pasa también de eso es cierto? Porque lo que pasa es que el sistema de salud también está colapsado. Por una sencilla razón, vos sabés a nivel nacional la cantidad de gente y la cantidad de familia que dejó de pagar su obra social porque no le alcanza. Claro. Y eso también es así. Bueno, pero si es así, tenés que poner prioridad ahí, pues. Claro, pero aun cuando no teníamos este contexto social hoy grave, también pasaba lo mismo. Sí, tal cual. Ahora, ¿qué pasó acá? Porque hay algo que yo noté, por ejemplo, cuando Ignacio Cela fue intendente, en la última gestión de él, yo no vi tanta presencia del gobierno provincial en Goya. O sea, Ignacio con lo que tenía hacía, se manejaba. Yo automáticamente ganó Manuel Machea y pareciera que pasó a ser el intendente Gustavo Valdés. ¿Por qué? Porque las obras más importantes que se hizo en estos últimos 3 años y medio acá en la ciudad de Goya, la hizo el gobierno en la provincia, no lo hizo la municipalidad. Te festeja el mitad y mitad, que en definitiva es la guita del vecino que pone la bolsa de cemento para que una palabra, una obligación que tiene el municipio. Pero ¿qué pasó ahí, ingeniero? Y lo que pasa es falta de gestión. Yo te aclaro que yo el otro día ya dije en otro medio que yo con Mariano no tengo absolutamente nada. Para mí es buena persona, pero de ahí a que a mí me llene. Sí, debería ser buena persona y también buen político. Tal cual. Y como gestor, para mí no. A ver, que por ejemplo que diga Mariano cuántas veces se fue a Buenos Aires a ver qué podía traer a cualquier ministerio. Claro. Porque no pasa todo por Corrientes. Sí. ¿Por qué vos no podés arreglar y te va a hablar con un ministerio, hablar con otro palo político, como hacía yo? Yo me iba a mí me tocó todo, casi te digo, de los 8 años o 10 años, casi 8 me tocó con Cristina, después con Alberto Fernández y Macri.
Y con Cristina nomás. Con Cristina, con sí, Cristina, con todo el Cristina. tiro con Cristina. Sí. Y sin embargo, escuchame, a mí un día yo estaba comiendo un domingo en casa y me llamó el ministro de la Nación y me dice: ¿vos querés trabajar los fondos, Vila? Sí, le digo, y más vale, le digo, ¿cómo no querés trabajar los fondos? Bueno, anda, te espero, escuchá, Santa Rosa La Pampa mañana, me dijo. Te juro por Dios, esto, y además está... Yo estaba en casa, te imaginas, un domingo a las 2 de la tarde comiendo en casa. Y me dice, mañana al mediodía te espero. Claro, deja todo para ir. Dejé todo y me fui. Claro. ¿Pero qué hice? Logré la plata. Y eso que tenía traba. Para lograr. Y yo le dije, mirá que yo salgo de acá y voy a anunciar por radio que vos me estás por la plata, métele, me dijo. Por supuesto, le llamé primero a Ricardo, al gobernador, le dije, mirá que me dijo esto, ya para no quedar pegado, porque después no te mandan la plata, y como ocurrió en la época de Fernández. Sí. ¿Por qué ocurrió eso? Y eso que yo le dije al ministro Anselmo, que era nuevo, le dije, mira el ministro, le digo, mira Claudio, le dije, no vamos a anunciar que la plata del tabacalero va a venir, porque después no te mandan, los culpables somos nosotros y los mentirosos vamos a ser nosotros. No, pero a mí me dijo el ministro, tengo la palabra. Bueno, yo te digo nomás cómo es. Por supuesto, ¿qué pasó? Anunciamos, no vino nunca la plata. Le hicieron pisar el palito a él y a mí no, porque yo la anticipé al ministro. Y eso, escúchame, eso tenía nombre y apellido. Eso era acá, Oscar Macías, el que arrancaba. Te digo porque a mí me decían ellos, los mismos. Pero yo lo veía, a ver, ingeniero, yo lo veía a Oscar Macías, que oye, creo que es subsecretario, secretario de turismo, funcionario del gobierno de la provincia. Yo lo veía él con Tere Montiel, con Roberto Segovia, con Hugo Mazzuccini. Yo lo veía porque inclusive yo hacía la cobertura, usted sabe muy bien, ingeniero, en la ruta, y yo lo veía a él como un productor más, preocupado, y que salía y preocupado y decía de que Ricardo Colombo y Cristian Vila no gestionaban los fondos, y después también dijo que Gustavo Valdés, decía Gustavo Valdés, pero en realidad una vez él dijo, no, acá no es tampoco el culpable del gobierno, sino que el ingeniero Vila. Sí, claro, pero porque me quería gastar a mí. El tipo me quería, había el objetivo era Cristian Vila, tal cual, sin importarle que más de 1000 productores la estaban pasando mal, 1200 productores estaban pasando económicamente muy mal, y yo era el culpable. O sea, la cantidad de veces que nos fuimos a Buenos Aires, la cantidad de papeles que nos pidieron y nos íbamos con el ingeniero. Quiere ser viceintendente ahora, Oscar Macías. Y dejarle que sea, vamos a ver si la gente le vota y que la gente se acuerde de cómo es. Yo no tengo ningún problema, ya le dije el otro día, no tengo ningún problema hasta de debatir con él. Es más, están los audios, Juan, los audios de él, fíjate la impunidad, que había audio de él. Yo le pasé al gobernador, a Gustavo Valdés, le pasé este audio. ¿Y qué dijo? Nada, nunca más me contestó. O sea, él sabía lo que estaba pasando. Por supuesto. ¿Y qué pasó? Cuando no había respuesta, había muchos productores que se dieron cuenta que yo me reuní y le dije, mira, esto es así. Le empezaron a pegar a Gustavo, al gobernador, que tampoco hacía nada, porque me contaron a mí, le dije, no, el gobernador no llama. Por supuesto, salieron en los medios y le empezaron a pegar al gobernador. ¿Qué hizo el gobernador? Me llamó por teléfono. El día de mi cumpleaños no me voy a olvidar nunca. Llegamos y te digo, ¿qué es lo que pasa? Que todo aquello. Te digo más, con una intimidad, gordo, porque a mí me dice gordo, ¿verdad? Y le digo, ¿y qué querés que te diga? Le digo, si vos no me das bola. Así nomás de simple. Entonces me dice, pero ¿cómo que no? Yo no sé nada. ¿Pero cómo no vas a saber nada vos si Claudio te llama delante mío? Claudio, el ministro de producción. Adelante mío te llama. Yo escucho, te digo, porque el tipo pone en voz alta y yo escucho lo que habla con vos, así que no me mienta, y si no le vamos a llamar, porque si no yo quedo como un mentiroso. Le agarro, le llamo por teléfono, y iba a agarrar el tubo y me decía, no, pará, pero porque, claro, ¿por qué no me dijo, che, mirá, presentame la renuncia y listo? ¿Entendés? ¿Por qué no me dijo eso? Y listo, y se terminaba. Me prometió en ese momento que el gobierno de la provincia iba a mandar la plata para los sueldos del IPT, porque no se podía pagar. Recuerdo. Bueno, eso fue el 7 de junio, el día de mi cumpleaños. Sí. ¿Sabes cuándo se mandó esa plata, Juan? Te digo porque están los papeles en el banco. O sea, eso vos te vas hoy y podés ver. ¿Sabes cuándo mandó? El 3 de diciembre. Y yo el día terminaba mi mandato.
¿Y qué pasó? 3 meses no cobró la gente de la provincia. Claro. 3 meses no cobró 75 familias que trabajaban en el IPT. ¿Quién es el culpable? ¿Yo? No. Claro. ¿Entendés? Entonces, está bien. O sea, lo que yo entiendo, ingeniero, es que le encomendó a Oscar Macías hacer el trabajo sucio. Porque en bueno, Oscar Macías era diputado, él era diputado nacional. Y bueno, y por ahí digo a la gente que él era diputado nacional y él tenía contacto directo con los funcionarios de Cristina, en su momento. Juan, vinieron 20 personas, me llegaron un día para hacer una auditoría general del IPT, no encontraron nada. Luis Almirón, el ingeniero que trabajaba con nosotros. Y eso no fue noticia, porque tal vez se encontraban una boleta que no podían saber de dónde eso apareció, eso seguramente iba a ser noticia, ¿no? Tal cual. Escuchá, Luis Almirón que trabajaba con nosotros allá en emergencia, era mi subordinado cuando yo estaba en Corrientes, para que tengas una idea. Venía como Juan por su casa, entraba al IPT, nunca me avisó que iban a venir, a nadie le avisó. Vinieron una tráfico, 20 tipos del ministerio, a pedir todos los papeles. La agarré a todas las áreas del IPT, esto está lo del IPT, le dije, ¿sabe qué? Denle todo lo que le pidan. Todo lo que le pidan. No encontraron nada. Me estaban buscando para ver qué es lo que... Y bueno, que busquen. No había ningún problema, ¿entendés? Y esa es la verdad, como es, Juan. Y por eso te da rabia, porque creen que me jodían a mí, ¿viste? Y yo estaba peleando por los productores, y también después, bueno, te quedas mal con los productores, porque llega un momento que si vos no podés solucionar, primero te creen, después ya... Siempre se dijo que era los reclamos y los cortes de ruta, siempre se dijo que era político, pero en realidad, hoy, por lo que usted está diciendo, ingeniero, era político interno y no político opositor. Mirá, yo te iba a contar lo que pasó un día. Ayer el director del Prat era un muchacho macanudo, ¿viste? Y entonces estaban cortando la ruta. Entonces me llama él, Boscariol el apellido. Me llama y me dice, ¿qué es lo que pasa, Cristian? Me dice que están cortando la ruta. Y bueno, porque no se manda la plata, pero sí ya se mandó toda la plata. Y bueno, yo ya le expliqué que ya se mandó la plata esa y que falta lo otro, que lo otro va a venir del día, pero bueno, no creen. Pero es político, le dije. Me dijo, ya me voy para allá. Vino él personalmente. Para que tenga una idea, en la época de Cristina, vino él personalmente. Vino a hablar conmigo. Al otro día estuvo acá. Estuvimos hablando, estuvimos conversando ahí en la oficina, le dije tal cosa y me dijo, yo me voy al corte. ¿Estaba al corte todavía? Y digo, bueno, para te voy a mandar con la policía, le digo, porque por ahí que los muchachos no se pongan locos y que... No, me dijo, yo no le tengo miedo. Se fue solo. Esto es, te juro por Dios, que es así. Se fue solo. Y bueno, y arregló todo aquello. Y quedaron ahí pataleando un montón de productores, todo aquello. A la tardecita se terminó el problema. Porque si a le llamaron, le dijeron, no, mira, todo, ya no había más que lo que le reclamaron, ¿entendés? Pero bueno, son cosas que van ocurriendo y también a mí me sirvió mucho de experiencia, porque guarda que la guacha mansa no crea que yo llegué arriba en el sentido de que es feo, porque ¿viste? La gente habla, está... ¿Y cómo ve la gestión acá en Gocha? Y está en piloto automático. ¿Por qué? Y porque piloto automático que viene así y encima con inercia nomás, ya no viene con potencia, ¿entendés? Sí. Que fue una cosa que hizo Ignacio en su momento y ahora viene piloto automático. No hay una iniciativa, vos no te das cuenta que hay una cosa. A ver, que el Mita y Mita viene hace 10 años, está bien, y bienvenido sea. Pero después los barrios, la gente, la cuestión social, ¿no? La cuestión social que... Y mirá, y hay muchas cosas que no es plata. Hay muchísimas cosas, y te digo capaz el 60%, 70% de la vocación de funcionario. Contención. Sí. No es plata, es contención. Ir, ver qué pasa,
tratar de solucionar. Es contención, no es plata. O sea, no es que vos a los billetazos le vas a atender, sino fíjate lo que está pasando ahora. ¿Vos crees que la gente va... Está bien, que cuando va a hacer una calle está perfecto, cuando va a hacer la Costanera, por ejemplo, que está haciendo hace 4 años, que justo ahora que vienen las elecciones se está por terminar la Costanera. Y 4 años, ¿qué pasó 4 años durante la fiesta del Surubí? No se podía, no eso se es un empezar. peligro, eso es un peligro, porque estamos hablando de la Costanera, que es una cuestión muy seria, y hay que ser responsable al momento de la construcción, porque estamos hablando de un lugar cuando acá tenemos 7 metros del río. Si no tenés una buena obra, se te cae todo. Pero además más allá que va a quedar linda, eso no ponemos en duda. El tema es el modo de trabajo que se está haciendo. El modo de trabajo y el momento. O sea, claro. ¿Por qué no se hizo el año pasado, por ejemplo? Sí. ¿Entendés? Es porque están especulando para las elecciones. Eso es así. Y la gente al 29 de agosto se va a acordar de todo esto, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la gente ya no ve más, ya no come más vidrio, ya la gente ya se da cuenta, mucha gente, ya te digo, las persecuciones, yo me llaman a mí un montón de gente y le digo, que ni te vean hablando conmigo, que ni saben, que ni sepan, le digo, porque te van a echar. Simple, sí. ¿Entendés? Eso es una lástima que sea así, ¿entendés? Pero bueno. ¿Y qué cree que pasó entre Ignacio Cela y Ricardo Colombi? No tengo idea. Eso habría que preguntarle a los dos. No tengo idea. Una lástima. Yo le dije que una lástima que esto termina así. Te digo que tengo el mensaje. Sí, también Tito López también lo desconoció, Ricardo. Tito López, y bueno, otro. Fue diputado. ¿Cuántas veces fue diputado? Muchos años. Y desde que Ricardo llegó al gobierno fue diputado, Tito López. Entonces, ¿qué querés que te diga? Ahora ya sabes lo que yo pienso de toda esa gente. O sea, vos cuando un tipo te ayuda, por más que después esté en desacuerdo, vos no le puedes conocer. Porque no solamente en política, después te dicen en política vale todo. No vale todo. Es lo mismo que en tu actividad privada. Claro. En tu vida privada. Sí. Vos cuando un tipo te ayuda, por más que después te joda, pero vos en su momento, o de último, te vaya a hablar, o por lo menos tenés que hablar y estar no podés salir a desconocerlo. Claro, ni te podés olvidar, ¿entendés? Claro, no hay que olvidarse de las cosas, ese es el tema. Claro, porque la función pública es mucho más grave, ingeniero, porque en el medio está la gente. Tal cual, en el medio está la gente, eso es lo que pasa. Fíjate lo que pasó en el Dipetel, bien decía vos. No. O sea, era para gastarme a mí, que yo no tenía problema, porque yo, la verdad que, gracias a Dios, no tengo problema económico, diríamos, y resulta que había 1.200 productores en la calle que no le traían la plata. Y encima no es solamente 1.200 productores, eso lo tiene que entender la gente también. Son 1.200 productores que vos le das la plata y esa plata se distribuye en Goya. Porque esa gente... Ellos mismos lo decían, inclusive. Esa plata se distribuía acá en la ciudad. Claro, eso no se da a otro lado. Esos millones de pesos... Con cualquier comerciante se cobraba el tabaco. Sí. El Fondo Especial del Tabaco, y automáticamente aumentaban las ventas en Goya. Porque estaban esperando esa plata, y así tenía que ser. Fíjate lo otro que hicimos nosotros, por ejemplo, bancarizamos todos los productores. Sí, me acuerdo de eso. ¿Sabés por qué se bancarizó eso, Juan Cruz? Porque el tema era que cuando se recibía la plata, Anga Norma Cavalieri era la que pagaba, una de las tesoreras ahí del que falleció. Ella me contaba, hasta con chaleco antibalas se iba a buscar la plata al banco, en efectivo, y se pagaba en efectivo en el IPT. ¿Pero por qué era eso? Porque ahí salía el interventor y salían los políticos diciéndole, mira, yo te estoy pagando. Mentira, esa plata ganó el tipo. Claro, vendió su producción. Y era así. No es que él era el dios y venía y pagaba, no. El tipo se ganó esa plata. Pero para sacar un rédito político, ¿qué hicimos nosotros? Bancarizamos. ¿Y sabéis qué es lo que se ganaba? Llegaba a los fondos, a los 2 días, 3 días ya tenían toda la plata en su cuenta de ahorro. ¿Y sabéis otra cosa que hacíamos? Por ejemplo, llevábamos a San Isidro, que en ese momento no había Banco Provincia, se llevaba el camión de caudales, el otro, el Banco Móvil. Sí, el Banco Móvil, sí. También se llevaba acá a Carolina, que no había. También se dejó hacer.
Y bueno. Porque pusieron un cajero que un día tiene plata y bueno, 7 días, y 6 días no. Es una lástima. Se llevaba a la rural, el banco ahora, móvil. Hay algo también que siempre le quise preguntar es. Ahí están los remates de pequeños productores, ¿no? Bueno, claro, eso, los remates de pequeños productores, eso también fue eso lo realizamos nosotros con Ricardo. Eso iba a decir, no fue una idea del gobierno de Ricardo que también se dejó. Esa fue una idea que él empezó en Mercedes, después yo le dije, pero eso tenemos que hacer, replicar en la provincia, le dije. Y le expliqué el por qué. Porque el costo que tiene la provincia, que el costo que tiene es que no es cierto que no pagan ni comisión ni flete. No es fácil organizar, organizábamos 18 remates por año en toda la provincia. Pero ¿qué se lograba con eso? Lo más importante no era lo que vendía el productor y que ¿cómo se llama? Y que no se le cobre ni el flete ni la comisión. Lo más importante de la zona era, te digo con conocimiento de causa, era el precio de referencia que creaba. Sí. Porque después andaban muchos buitres y te decían, le agarraban a todos los productores y decían, no, tú vas a acabarle 10 pesos y capaz que él después revoleaba a 20, ¿entendés? Sí. ¿Qué pasa? Con el remate desapareció eso. O se tranquilizó un poco. Sí. ¿Por qué? Porque el tipo vendía a 200 en el remate. Entonces vos te ibas a querer comprar la 100, te decían, no, pero ¿cómo si la semana pasada se vendió en el remate a tanto? Cambió eso, ¿entendés? Y eso era lo importante porque vos le dabas una herramienta al productor, aunque no lleve, de poder defenderse con su precio. Sí. Eso era lo más importante. Cuando yo le dije eso a Ricardo, automáticamente me dijo, bueno, organizáis y vamos a meterle. Con Jorge Vara, por supuesto. Sí. Otro excelente tipo. Que era mi jefe. Ahora, yo recuerdo que acá Roberto Segovia, por ejemplo, que fue uno de los que más críticos fue del IPT, él decía que el gobierno corriente castigaba a los productores tabacaleros porque siempre el radicalismo perdió en la zona rural. Él decía que los productores no lo votaban, entonces recibían el guachazo como castigo porque no ganaban elecciones en la zona. Acá me lo dijo muchas veces. Sí, ¿eso fue así o no? No es así. Productor, en su momento, vos sabés, había una ola en la época de Cristina que era imposible ganar por la cantidad de subsidios que había. En realidad. Roberto, yo sé perfectamente que era también manipulado políticamente. ¿Sí? Hasta que un día dije en la radio que yo hice malversación de fondos. Sí, yo me acuerdo. Y preguntarle cómo le fue. Sí, acá también a mí me lo dijo. Bueno, y preguntarle, acá a mí me dijo que estaban ocupando la plata de los trabajadores en otra cosa. Vos preguntarle cómo le fue. Cuando dijo que yo estaba haciendo malversación de fondos, le mandé una demanda. Claro. Y te digo la verdad, y le dije, le voy a sacar hasta el último peso porque yo le voy a ganar la demanda porque yo no hice malversación de fondos. Le iba a ganar hasta el último peso y todo lo que yo le ganaba a él, porque le iba a ganar, iba a pasar capaz de años, no importa cuánto, pero le iba a ganar la demanda, le regalaba al asilo de ancianos y al asilo de chicos. 50 y 50. Es más, yo le dije, yo no quiero... No voy a creer, le dije eso al juez. Es más, puse en la denuncia, mejor dicho. En la denuncia puse eso. Claro. Que yo la plata ya de entrada, los fondos que yo ganaba, que le ganaba a él porque yo le iba a ganar, el 50% se iba a ir al asilo de ancianos y el 50% al asilo de chicos. Era para que sepan que no era joda. Y se le notificó, habló con la policía, no sé cómo fue, y se tuvo que ir, o habló con un juez, no sé cómo es, un abogado, juez, no sé qué, y se tuvo que ir al mismo medio que era Radio Power. Durante 3 días se iba a la misma hora a disculparse. Y se disculpó públicamente. Así nomás es simple esto que te estoy diciendo. ¿Hasta dónde llegó la manipulación política? ¿No? Sí. O sea, manipulación política interna. Al decir interna, digo interna acá. Después de hablar, lo que pasa que él le tiraban verde por Maduro. Y el tipo agarraba viaje. Pero yo, por ejemplo, todo lo que se manejaba en el Fondo Especial del Tabaco está todo aprobado por la Cámara y la cooperativa. Claro, no era todo estaba con acta. Todo estaba con acta. Yo no podía salir a hacer cualquier cosa. Estaba aprobado en reuniones por acta. Ahora, si a él no le gustaba cómo se manejaba, y bueno, está bien, después se hizo la política en el gremio. Sí.
Bueno, está bien que sea así. Esa es la democracia, ¿entendés? Pero y ese de cuenta cómo es la cosa. Por eso Él sabía que... por eso que después no se le puso más. Pero escuchá, eso vos no le podés decir, eso vos le podés decir a un tipo, a un muchacho del campo que nunca, a un productor, claro, que no tiene la mínima idea de los manejos, que ¿no? nunca estuvo metido en el gremio. Sí, pero sí. él estuvo metido, no sé, 30 años. Entonces él cuando me decía, cuando él decía eso, Ajá. ahí vos te das cuenta que era de mala leche, para decir una palabra, ¿entendés? Claro, sí. Porque sabía que era mentira. Ahora, voy a meter un poco en la... Y además yo nunca le contesté, la única vez que le contesté, Juan, Sí. la única vez que le contesté fue cuando le dije cuando le metí la demanda. Ahí sí, porque ahí ya se metió ya un poco más profundo. Ahora, ¿cómo ve Ricardo Colombia el 31 de agosto? Yo lo veo muy bien, lo veo muy confiado, muy bien. La gente yo creo que lo va a reconocer, se va a acordar Sí. de lo que fue. Y yo creo que va a andar muy bien, está trabajando para eso. Es un burro de laburo, es impresionante, anda por todos lados, no se queda. Y bueno, un burro político, Sí. en el buen sentido, ¿no es cierto? O sea, que es para mí es un político. Y bueno, te digo que yo no estoy haciendo todo esto, Juan, y que vos me invitaste, yo te agradezco, pero yo no quiero ni un cargo, no es que estoy haciendo esto por un cargo, como están haciendo muchos. ¿Entendés? Yo nunca le pedí un cargo a Ricardo. La vez que yo, te juro, la vez que yo tuve un cargo con Ricardo Colombi, es porque él me pidió si yo le podía acompañar en tal lugar. Claro. Pero yo jamás yo le dije, che, yo quiero esto, mirá que yo voy a hacer tal cosa, pero vos dame esto, yo voy a hacer como te digo, hay muchísima gente que es así, yo no soy así, es más, yo no lo conocía a Ricardo Colombi. O sea, lo que te dice, ingeniero, es que o sea, Ricardo Colombia tiene que volver al gobierno, porque lo que está hoy actualmente no es la continuidad de Ricardo. Para mí no. Para mí no, y yo por eso te digo, yo a Ricardo yo nunca te reitero, nunca le pedí un cargo. Y te quería terminar esto. Sí. Yo cuando Ricardo fue gobernador en el 2009, yo había hablado 2 veces con él, y había hablado como presidente de la rural 2 veces. Uh-huh. No es que hablé, Sí. no es que yo estaba militando para él. Uh-huh. Y además no podía militar tampoco para él, aunque yo quiera, porque acordate que en ese momento estaba Arturo y también mi hermano Huguito era uno de los posibles candidatos a intendente. Entonces, como yo ya salía en contra de mi hermano, imposible. Claro. Entonces yo no hablé no hablaba con Ricardo. Sí, al que le dije fue a papá, pero yo le dije, a mí me gusta mucho más Ricardo que Arturo, pero bueno, ¿qué querés? Te diga, yo no me te prometerle, nunca me metí. Y antes de las elecciones fue por el tema gremial, que yo estoy hablando con él, y después de eso, cuando ya Huguito ya no podía ser más candidato a intendente porque ya le habían bajado, estoy en una reunión donde yo le dije, bueno, ahora sí yo te puedo apoyarle públicamente. Uh-huh. Y te voy a apoyarle, no como rural, como Cristian Vila te voy a apoyar. La rural no sé qué va a hacer, pero yo soy, porque yo era presidente, entonces no podía tampoco. Sí. Ahora, entonces usted coincide de que el correntino lo va a apoyar a Ricardo Banada. Yo creo que sí. No a partir del 10 de diciembre. Yo creo que sí, por todo lo que dice, por todo lo que te estoy diciendo. Por todo lo que te estoy diciendo, claro, un tipo que es mucho más federal. La seguridad era otra cosa, la seguridad era otra cosa, la policía tenía otro acompañamiento del Estado en ese momento, la educación, la salud también. ¿Y el campo? ¿Qué pasó con el Fondo de Desarrollo, como yo te decía hoy? De 8.000 kilómetros, ¿a cuánto, Juan? Claro. ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde está? Se perdió. O sea, no es que se perdió, se hizo Está, 1000 cosas que no es para eso. Claro. No está creado para eso, ¿entendés? Y está claro que eso por ahí depende mucho del ministro Claudio Anselmo, que es muy amigo mío. Aparte de ser funcionario, sí, es amigo mío. Yo lo considero amigo. Estuvo en mi casa, paró en mi casa. Pero también debe ser que cumple directivo de... Y bueno, por supuesto. Y yo, ¿sabe qué? Desde que yo salí, nunca más le llamé tampoco. Pero no porque yo estoy malo con él. No, él sabe que es así.
Sí. Sino por no comprometerle, ni tampoco le quiero meter en camisa de 11 varas, no. Claro. Con Gustavo mismo. Después de que yo dejé de ser funcionario, hablé un montón de veces, no sé, un montón, pero 6, 7 veces, y como si nada, porque yo separo, ¿entendés? Y bueno, él no estaba de acuerdo conmigo, yo tampoco, y listo. No por eso nosotros no nos podemos juntar y hablar. Claro, sí. Nos juntábamos en la fiesta del Surubí, después nos juntábamos en Parque Cerrado. Sí. Porque los dos tenemos más o menos la misma lancha, y en Parque Cerrado nos juntábamos y conversábamos, como si nada, te digo, y yo tampoco no tenía problema, y ni tengo problema tampoco hablar con él. O sea, esto no quiere decir que yo tenga un problema personal con él, ni mucho menos. Yo mañana viene a Goya y podemos encontrarnos y hablar, no es que yo voy a salir a... Pero no está de acuerdo el modo de gobierno que tiene. Tal cual, yo no estoy hablando mal de la persona de Gustavo Valdés, yo lo estoy hablando mal cómo se manejó políticamente. Crítico del funcionario, de algo del tal cual, funcionario, ¿no? Tal cual, pero además de todo lo que yo te estoy diciendo, yo le dije a él. O sea, por eso puedo decir públicamente, porque él sabe lo que yo pienso. Ahí, a mí me ofreció cargo, me ofreció un montón de cosas, me ofreció. Te digo la verdad, ¿eh? Sí. Yo le dije, esto no es un problema de plata, Gustavo, no es un problema de cargo, ni un problema de poder, ni un problema de... sentido común. Un sentido común nada más. Te digo la verdad, me ofreció. Ingeniero, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Vamos a seguir hablando, porque es interesante lo que dice, porque aparte también hay que contarle las cosas con la verdad a la gente. Yo siempre digo, que nosotros también los medios de comunicación tenemos que ser responsables en contarle a la gente la realidad y cosas que tal vez no se dijo en su momento y que hoy sepan por qué pasaron tal situaciones y por qué pasó esto, y netamente la cuestión de los fondos de los trabajadores era una cuestión política. Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? El objetivo era el interventor del EPT y no el productor que la pasaba muy mal en ese momento. Tal cual. ¿Y quién era el que hacía el trabajito sucio? Oscar Macías, cuando era diputado. El actual... Sí, era uno de lo que hacía, ¿no? Claro, pero digamos, él era Sí, salió a decir, por en un mensaje que se ve que tenían un grupo de WhatsApp de esos productores. Sálganle a pegar directamente a Cristian Vila y sálganle a pegar. ¿Vos pasaste? Sí. Bueno, listo, ahí está. Entonces, no es cuento lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Entendés? Y me pedían... me acuerdo un día nos fuimos con Alejandro Correa y nos pidieron los puntos de GPS para darnos los fondos. Esto, así tal cual como te estoy diciendo, no nos querían mandar los fondos. Entonces nos fuimos, nos pidieron un día y me dice, ingeniero, mañana nosotros necesitamos todos los puntos de GPS de las perforaciones que se hicieron. Decibo, y esto algún día preguntarle a Alejandro, que un año antes empezó a trabajar en eso. Y se hizo, y teníamos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pidieron eso? Porque ellos decían, estos no van a tener eso, no van a tener, y el tiempo que te lleva, imagínate, para elevar todos los pozos, ¿cuánto es? Entonces decir, no le mandamos la plata porque nos falta esto, no le mandamos los fondos porque no nos cumplen con esto. Al otro día le llevamos un CD, que preguntarle a Alejandro Correa lo que estoy diciendo, ¿sabes? Y al contador Fiorito, le llevamos un CD con todas esas posiciones de lo... Mira, vos entraba, tenía el mapa y le presentamos a una chica que es la que recibía los papeles y la que supuestamente tenía que pasar el plan, ¿no es cierto? O sea que siempre tuvo las cuentas claras. En ese momento le llamaba Vilariño. Vilariño ya era el director del Prat. Y entonces Vilariño yo escuchaba por teléfono. Que qué otra cosa me podían pedir para arrancar los fondos, porque le estaban exigiendo de Goya y le estaban exigiendo, y después a mí me reconoció, lamentablemente falleció también Vilariño y me reconoció que era que me está escribiendo ingeniero Posado por ahí. Sí, meterle, no es la que me está escribiendo, no, que está comparte lo que usted está diciendo, comparte, hay gente que me están escribiendo y comparte lo que usted está diciendo. Y bueno, me parece bien. Escucha, y el que no comparta, no tengo ningún problema tampoco de hablar y debatir y conversar, porque tenemos que tener... Somos gente civilizada, somos gente civilizada, grande y listo. O sea, yo tengo mi punto de vista y él, capaz equivocado o no, pero tengo mi punto de vista. Claro. Ingeniero, muchísimas gracias por la visita, pero espero que se repita. Cuando quiera.
Bueno. Eso ya es con tu mano, cuando vos quieras, no tengo ningún problema. Bueno, así escuchaban al ingeniero Vila, hablamos de todo un poco, ¿no? La cuestión política, la cuestión del IPT, y también nos clarificó algunas cuestiones que nunca supimos realmente qué fue lo que pasó. Así que yo por mi parte me despido, será hasta